Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que me estén viendo. Yo me llamo Mariano y tengo 7 años, 8 años. Hoy voy a conversar con mi papá, preséntate. Buenas noches, estamos de vuelta con otro video más. ¿De cuál es el video, Marianito? ¿Cuál es el título? 105. Odre nuevo para hacer las acciones de justicia. Orden nuevo para hacer las acciones de justicia. Voy a hacer una pequeña introducción, ¿ya, Mariano? Ok. Acá tenemos que odre nuevo, el vino nuevo. Esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Tenemos que empezar a romper el odre viejo, es decir, ponernos un odre nuevo, cambiar esa mente. Gracias a Dios que Dios me llamó y no he tenido oportunidad de pisar ninguna religión de ningún tipo, ni católica, ni evangélica, etcétera, 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 respetando todas ellas, porque mi idea no es criticar. Un primer orden que tenemos que romper es el orden sobre lo que pensamos de la santidad. El segundo orden que tenemos que romper, el orden no interesa, pero estoy enumerándolo. El segundo orden que tenemos que romper es relacionado al pecado. El tercer orden que tenemos que romper es relacionado a las críticas, al juzgar. El cuarto orden que tenemos que responder o romper en este caso es el orden relacionado con aquellas doctrinas que, si bien es cierto, pueden tener muchas verdades, pero no se asemejan y no hablan sobre lo que es acciones de justicia. Pues eso es lo que quiere el enemigo, distraer al pueblo de Dios en hablar muchas doctrinas con mucha base bíblica, incluyendo aquellos que creen en la tierra plana, creen en todo lo que el Señor les ha revelado, ¿no? Y son los primeros que critican a los que no creen, que no saben que ellos tienen que romper también ese odre. ¿El odre de qué? De que no están haciendo doctrinas sobre lo que es acciones de justicia, no están hablando de las acciones de justicia. Mariano, ¿qué es lo que nos va a llevar? Nos va a llevar a la vida eterna. ¿El hino fino de qué está? De acciones de justicia. De acciones de justicia. Y eso te está predicando muy poco. Muy poco. Y hay más puntos que tengo que tratar. Es probable que esto se extienda a 2 videos, pero voy a tratar de hacerlo uno solo nada más. Hay más odres viejos que hay que romper, hay que quitarlos, cambiar esa mentalidad, ese corazón, que pensar que tenemos la verdad. Se me ocurrió una idea. Como este video es muy largo, ¿por qué no lo dividimos en 2 partes? Solo lo veremos. Bueno, vamos 2 partes. a tratar de resumir lo más posible, ¿ya? Ya, lo más posible resumirlo. Sí, ¿ya? Listo. Bien, Marianito. Ya, no te preocupes de todo. Esto lo voy a leer yo porque Ahí está. son puntos relacionados que para no olvidarme, porque la mente es muy, muy ligera. Hay otros demás que hay que romper. El de la carne. Muchos se enfocan en la carne porque tienen miedo, pues, ¿no? Y no en el espíritu, que es el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, ¿no? Y si bien es cierto que he hecho varios videos sobre la carne, es para pensar de que ya debemos despojarnos de eso. Y si alguien tiene una debilidad, sobre eso vamos a hablar también. Bien, entonces ya son 5 columnas principales que trata este video. Y hay más, pero estas son las más relevantes. Entonces acá vamos a hacer un cambio de paradigma, una metanoia, un cambio de pensamiento, un cambio de corazón, que es lo mismo, ¿no? Porque ahí empieza. Como repito, la metanoia a veces no es de un momento a otro, ocurre en un proceso, es un proceso
Y eso lo aprende uno en el camino. Hay personas que pueden estar 30 años, 40 años y su metanoia todavía está en proceso. No han nacido. Que no han nacido con 40 años, con todo lo que saben de la palabra de Dios. No han nacido. Porque no han roto el odre viejo, no se han puesto el odre nuevo. Ya han estado pues desviados de la doctrina que nos lleva a tener lo que nosotros conocemos, la presencia de la vida eterna con el Señor Jesucristo. Estar vestidos de lino fino. Esto lo tengo bien claro ya. Y bueno, ya Marianito, que sigue, para no hacerlo larga. La oración. Ya, tú dirígenos. Dios, te pido que mi sabiduría para poder pelear tu palabra al que está en este momento, para que les caiga una espada de doble filo que penetre al fondo del corazón. Gracias, dame las palabras de nuestra boca. Gracias, amén. Gracias, gracias, gracias. Ya, tú lees allá, yo me encargo de esto. Esto para mí es referente nomás. Toma ahí el... Ya lo consigo, esto para que te pueda guiar. Ya. A ver, tú no eres. El primero, Filipenses 2:5. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Ahí nomás. Segunda Timoteo No. 1:9. Allá, ¿esto está en cuánto? En 2 Timoteo. 1:9. Ya, ahí nomás, Mariano, ya lo leíste todo. Mira, amplíalo un poquito para mi vista, está muy corto, muy chiquito. Amplía un poquito más. A ver. Ahí, está bien. Ya. Pero que se vea todo en ahí ya. Ya, sube el título, ya. Quiero ver el versículo. Eso es. ¿Ya? O sea que Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. ¿Que tenemos que vivir en santidad? Claro. De eso es irrefutable. Pero tenemos que enfocarnos en la santidad. No, la santidad es consecuencia de las acciones de justicia. ¿No? O sea, queremos enfocarnos en ser justos, rectos. ¿No? Y acá mismo lo dice, ¿eh? No por nuestras propias obras. Esto significa que cuando uno nace de nuevo, Mariano, cuando uno nace de nuevo, Dios nos justifica, ¿sí o no? Sí. Dios nos da la santidad, ¿sí o no? Sí. Dios perdona nuestros pecados, ¿sí o no? Sí. Claro. ¿No? Entonces, no por nuestra propia obra, para que nadie se vanaglorie de que yo santo siempre santo, o que yo por mis obras voy a justificarme. No. Dios justifica, y la fe de Dios también. Es un don de Dios. Y hay una sexta columna que me estaba olvidando, que es la humildad. Son 6 grandes columnas que están insertas en esta pequeña disertación. Ahora, ¿qué más dice ahí Mariano? ¿No? O sea, que no es por nuestras obras, porque eso es por el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿quién nos concede ese favor? El Señor. Jesucristo. ¿No? Jesucristo. Y antes de los comienzos del tiempo. Porque nosotros somos escogidos, ¿no? Es un linaje escogido. Hay algo muy claro acá. Nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, Mariano. Por lo tanto, hemos sido seleccionados, hemos sido, ¿no?, justificados, ¿no? Hemos sido glorificados. Nos hechos reyes y sacerdotes. Entonces, aquel que todavía no rompe su odre viejo, porque tiene que poner vino nuevo en odre viejo, y eso se va a tener que romper tarde o temprano. ¿A quiénes? Aquellos que el Señor Jesucristo nos ha elegido. ¿Quiénes son? Solo Él lo sabe.
No tengo a que diga Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Solo Él lo sabe. ¿No? Yo no presumo ser uno de ellos. Solo el Señor lo sabe. Y eso hay que tenerlo bien claro. Para eso tenemos que romper nuestro hombre viejo. Y para eso hay que tener humildad, Mariano. Aquel que no tiene humildad dice, no, sigo conmigo. Y mira que tanto critican a las religiones, ¿no? Sobre todo los que están en las congregaciones virtuales. Son los primeros que no quieren romper su odre viejo. Pero de ahí hay escogidos, Mariano, hay escogidos en todo el mundo, ¿sí o no? En todas las iglesias, ¿sí? En iglesias presenciales y iglesias virtuales. ¿Cuáles? No lo sé. Pero tarde o temprano vamos a tener que romper ese odre viejo y ponernos el odre nuevo. Y algunos lo van a hacer con los métodos que el Señor Jesucristo tome en cuenta. Y algunos, inclusive cuando ya estén en Mariano, si viene la persecución, la gran tribulación, imagínate pues, Mariano. Un momentito, amaneciendo esta hora, voy a listar mis cosas. ¿Cómo? Un momentito, amaneciendo desagradable, voy a listar mis cosas. ¿Vas a salir? No, sino de que lo que no se prueba, un ratito más, abominación desagradadora, voy a listar mis cosas. ¿Te acuerdas de eso? ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Dios sabe quiénes son sus hijos. ¿Y quiénes no? Y aparte se iniquirá todo aquel que invoca la palabra de Dios y hacer acciones de justicia. Él sabe quiénes son. Y los que todavía están con la mente del odre viejo, con el corazón del odre viejo, Él se va a encargar de romper ese odre viejo para ponerle odre nuevo. ¿Seguimos? Seguimos. Pero Filipenses 2:5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. No, el 2 abajito está Romanos. Acuérdate que al final he puesto el versículo, Mariano. No, pero acá. O tú lo has subido. Este es uno es Filipenses, ¿sí o no? Sí. Ya. No, uno es Timoteo. Ah, disculpa, yo me estoy equivocando. Pero me olvidé poner 2 al Filipenses, me olvidé poner 2. Ya, no te preocupes, ya. Pero, ¿a dónde? ¿Ahí hay 2? ¿Ahí? Acá, acá. ¿Ves el cursor? Ya, ese es el 2, ¿no? Sí. Ya, entonces, ese es el 2. Ya. Prendemos esto un ratito para poder, ya. Este es el 2. ¿Lo puedo poner o ponlo tú? 2. Ya. Shift paréntesis. Shift cierra paréntesis, ¿ya? Ya. Y ese es el 2. Ya, el 2. Ya, ahí déjalo nomás 2. 2. Ya. Anda hablando del 2, Mariano. Anda hablando, aprovechemos. Ya, o sea, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Cómo veía el Señor Jesucristo? No condenaba. La mujer adultera, Dios Jesús no le dijo, ¡es adultera! ¡Apréndela! No, sino dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. ¿Ya? Y después le dijo a la mujer, ¿alguien te condena? La mujer le dijo, no, Señor, nadie. Y el Señor Jesucristo le dijo, tampoco yo no te condeno. Tampoco yo no te condeno. Vete y no peques más. Ya. Entonces, ahí está bien puntual. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. O sea que, ¿y cuál fue la actitud de Cristo Jesús? Acá tenemos que romper un odre viejo de estar condenando. ¿No? ¿Cuál es la actitud del Señor? Como tú lo has dicho. ¿Él le condenó a la mujer? No. Yo no te condeno. Cuando la samaritana estuvo conversando con ella y que tenía 5 maridos y el último no era ni su esposo o su marido, ¿no? ¿Le condenó? No. Le dijo, mujer que tienes muchos maridos, esto le dijo, lo condenó. Él vino a condenar
o vino a salvar? A salvar. Suficiente. ¿Quiénes somos los? Queremos nosotros ser como el Señor Jesucristo. Y ahí dice Ya, claramente. vamos al 3, seguimos. Ya. Va a ser muy largo, por eso hay que Ya, seguir. ya. Pero Romanos 6:22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Claro. Entonces ahí claramente dice lo que, ¿no? Los que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios en Ay. Jesucristo. Para ponernos al servicio de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Caminar con haciendo justicia. nada más. Porque ¿cómo caminó el Señor Jesucristo? Puede estar el versículo anterior. Debemos ser como el Señor Jesucristo. ¿Cómo caminó? Caminó con acciones de justicia. Debemos ser como Él, ¿no? Entonces, claramente está diciendo ahí. ¿Terminaste de leer esa parte? ¿El 3? Sí. Al servicio de Dios, un ratito. Ya, un ratito, el servicio, no lo pases. Cosechando la santidad. Cosechando la santidad. O sea que la santidad es después del servicio de Dios. Primero tenemos que hacer servicio a Dios con acciones de justicia. Puras acciones de justicia. ¿No? Ser rectos, transparentes. No ser duplícitos. No criticar. No condenar. Y sobre todo, ¿tienes tú santidad? Sí. Pues ahí dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Al servicio de Dios. ¿Cómo podemos estar al servicio de Dios? A ver, una persona que está al servicio de Dios, Mariano, estar al servicio de Dios es enfocándose al pecado. No peque, no peque, no peque. ¿Ese es el servicio de Dios? No. O acciones de justicia es el servicio de Dios. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? ¿El sacrificio o las acciones de justicia? O la justicia. La justicia. La justicia. Entonces, está clarísimo ahí. Y el producto de eso que dice ahí, ¿sí? ¿No? Y cosechará la santidad. La santidad es consecuencia del servir a Dios con acciones de justicia. No es estar restringiéndote, no peco, ya no fornico, ya no adultero, ya no miento. Está pensando en el pecado. Y dice, ya, por lo tanto, exteriormente soy santo. ¿Y cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿No? ¿Cuántas formas pecaminosas has hecho en tu mente? Basta que pienses, ya pecaste. Dudaste, ya pecaste. No hiciste el bien, ya pecaste. Entonces, podemos decir que, Mariano, podemos decir que solamente pecamos involuntariamente. ¿Alguien puede pecar involuntariamente? ¿Alguien pensó algo malo? ¿Pecó involuntariamente? No. No. Pecó a conciencia. Pecó voluntariamente porque pensó. Por lo tanto, que tire la primera piedra quien se cree sin pecado. Todos pecamos voluntariamente a un momento. Una cosa está que inmediatamente que pecas te rectificas. Tienes un pensamiento malo, pon el escudo de la fe. Porque el escudo de la fe desvía los dardos del enemigo. Si desviamos los dardos del enemigo, pensaste unos momentos, ahí te rectificas. Perdón, Dios, fue el espíritu inmundo que me está poniendo esos, en el nombre de Señor Jesucristo, me está poniendo esos pensamientos. O sea, tienes que ponerte, tengo fe para el escudo de la fe. Ya no puedo tirar el dardo, Claro. no puedo tirar el dardo. No, claro. ¿La coraza de qué es? La justicia, Estás con nada. la coraza de la justicia. El casco, nada. Entonces, se cosecha la santidad. La cosecha es después de las acciones de justicia, después de servir a Dios. Y no creas que servir a Dios es simplemente pues dejando de pecar. No. ¿No? Ya, sigue con el siguiente, Mariano. Ya. Isaías 57:15. ¿Qué dice? Porque lo dice el excelso y sublime
el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde del espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Acá hay algo muy importante. Tenemos que aprender humildad. Romper ese otro viejo de soberbia. Que la soberbia es un espíritu inmundo muy poderoso, muy fuerte, que no deja a muchos hombres de Dios que conocen mucho la palabra de Dios. Porque están con esa soberbia que no quieren disculparse, quieren reconocerlo, pero se le traba la lengua porque el espíritu inmundo ahí los domina. Esa soberbia, que no, yo sé mucho. No, yo sé demasiado, sé demasiado. Y miran encima de su hombro, el resto no, estos son neófitos, todos son neófitos, de mí van a aprender. O sea que, ¿qué pasa? Lo mira a todos por encima del hombro. Aquel que mira por encima de su hombro, por más conocimiento que tenga, no es humilde. Y ahí dice, ¿qué dice Dios? Que a todos los que son humildes y contritos y humildes de espíritu, ¿no? Para animar, ¿qué más que sigue leyendo esa partecita? Contritos y humildes de espíritu. De los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Hermanos, si queremos romper el odre viejo, de pensar que nosotros vamos a vivir en santidad, alejándonos del pecado, alejarte del pecado no es vivir en santidad. Rompe ese odre viejo. Alejarte del pecado no es vivir en santidad. Servir a Dios y vas a cosechar la santidad. ¿Sí o no, Mariano? ¿Hay que dígito? Servir a Dios y vas a cosechar la santidad. Y no creas que servir a Dios es no pecar. No. Tienes que hacer tus acciones de justicia. Eso es servir a Dios. Y tienes que ser humilde y reconocerlo. Si no pones la base de la humildad y reconoce que estás equivocado, de que vivir en santidad no es alejarte del pecado, sino cosechar la santidad por servir a Dios, que eso es una cosecha, que es consecuencia de servir a Dios con acciones de justicia. ¿Y cómo sirves a Dios? Caminando como el Señor Jesucristo caminó. Él era humilde. Siendo Dios, se despojó de su gloria y caminó con humildad. Nosotros debemos imitarlo a Él. Ahí lo dice el Señor. Si no reconoces eso, es de más. Y si eres un hijo de Dios, porque si Él sabe quiénes son elegidos, Él sabrá cómo te va a quebrar tu corazón y va a hacer que sea contrito y humillado. Y cómo vas a clamar a Él. Y vas a reconocer, sí, con todo mi conocimiento. Mariano, los fariseos eran letrados, conocían la Biblia, conocían el tanto de la Torá, sí, ¿no? Los escribas eran conocedores de la Torá, eran soberbios, pero eran sepulcros blanqueados. Porque no reconocían, no tenían humildad, ellos se creían autosuficientes y no reconocieron al que estaba al frente, que era Dios encarnado, que el Señor Jesucristo. Dios, va, respira, despierta. Por la soberbia. Esa soberbia, si no la dejamos a un lado, no vamos a poder romper ni un otro. No vamos a poder entender que la santidad es cosecha por servir a Dios. No cosecha, no, la santidad es el tener que pues dejar de pecar, ya tuvimos santidad. No, esto es un odre viejo. Eso no es santidad. Santidad es cosechar la santidad por servir a Dios. Más claro no puede ser. Sigamos. Sigamos, Mariano. ¿Te quedaste en el 5? Nos quedamos en el 4. Ya hiciste ya quebrantados. Ya. Ahora estás en el 5. 1 Corintios 1:30.
Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Quién nos hizo santos? Dios. ¿Quién nos liberó del pecado? Dios. Esto es cuando ocurre la metanoia. Pero es un proceso, esa metanoia, porque hay muchos El proceso de la planta. Exacto, es un proceso. Y muchos todavía no terminan esa metanoia. Está con el odre viejo de la vivir esa tirada alejado del pecado. Es como si un video lo pasaras a otro, es un proceso, ¿no? ¿Y qué pasa si cancelas ese proceso y te desvías del camino? ¿Qué pasa? Si cancelas ese proceso y te abres el camino, hay que cambiar de mente, Mariano. Si queremos poner odre, vino nuevo, no lo puedo poner en odre viejo porque revienta. Tenemos que ponerle odre nuevo. Si queremos nosotros, si tenemos un zapato y queremos poner encima cuero nuevo, pero la suela está gastada, ¿será posible eso? No. No. Porque va a reventar la suela, un cuero nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuero nuevo, suela nueva. ¿Te das cuenta? Si queremos esta computadora actualizarla con un software muy, muy potente, tenemos que cambiar la tarjeta madre de la CPU, tenemos que ampliar la memoria, tenemos que poner una tarjeta de videos mucho más fuerte, más potente, tenemos que actualizar la CPU. Si no, ese software no se puede instalar, si no tiene capacidad en la memoria RAM, ¿no? Entonces, eso es esa CPU antigua que no puede aceptar un software nuevo, esa CPU antigua es el odre viejo, ese zapato viejo que le tienes que poner un cuero nuevo, tienes que cambiarle también la suela, ese es el odre viejo, ¿no? ¿Qué más, Mariano? Te estás trayendo, ¿qué más? Dije 2 ejemplos. Entonces, y para eso tenemos que tener humildad y reconocer que nos hemos equivocado. Yo reconozco. Dios me está viendo enormemente. Él sabe quiénes son sus hijos. Y hasta la burra de Balaam lo usa. Tú eres la burra de Balaam, tú eres la burra de Balaam. Yo soy la burra de Balaam. Y hasta las piedras puede sacar ahí hijos de Abraham. Entonces, no nos convirtamos en fariseos modernos, que conocemos mucho la Biblia, que conocemos la verdad. Mariano, es más, voy a adelantarme un poco. Hay muchas personas, Mariano, esto de la doctrina, esto también es un odre viejo, que la gente critica, Mariano, critican. ¿Qué? Yo conozco la verdad, que la tierra es plana, tú no lo conoces, estás perdido. Tú no me ganes a los talones, estás perdido. Mariano, también dicen, a ver, esos bautistas, salvo siempre salvo, están perdidos. Así dicen. Yo también era uno. Imagínate que todos son fariseos. A ver, tú dices que los bautistas están perdidos. A ver, ¿tú haces obra justicia? No hacen. Hablan de muchas doctrinas de verdad, pero la principal no la hablan. ¿Por qué no hablan la justicia? Porque no la están haciendo, probablemente. Es como si del 9 se pasaras al 3. ¿No? Imagínate, pues, le dicen, tú que crees en la pretribulación, no, tú no sabes, estás perdida. Es la post-tribulación. Hoy no has visto mis videos. En la post-tribulación, estás perdida. Ni el que cree en la pretribulación, ni el que cree en la post-tribulación, lo garantiza que va a estar con el vestido de lino fino, porque el vestido de lino fino es de acciones de justicia. O sea que en la boda del Cordero va a tener que poner lino fino de acciones de justicia. Y si eres una persona que crees en la pretribulación y haces acciones de justicia, ya estás en la boda del Cordero. Si eres una persona que cree en la post-tribulación, ya tienes acciones de justicia, que es tu vestido de lino fino, ya estás en la boda del Cordero.
Si tú crees que hay muchos planetas y no crees en la tierra plana porque Dios no te lo ha revelado, pero estás haciendo acciones de justicia, ya tienes el vestido de lino fino y en la boda de cordero estás. Y si tú crees que estás en la tierra plana y que ya tienes esa verdad, pero no estás haciendo acciones de justicia, con todo tu conocimiento, no vas a estar en la boda de cordero. Porque te va a decir, un momentito, no, yo creo en la tierra plana, yo creo en la post-tribulación, yo creo mucho, sé mucho. ¿Dónde están tus acciones de justicia? No, ¿a ver su vestido de lino? No, disculpe usted, señor. Usted no tiene vestido de lino de acciones de justicia. No entra a la boda de cordero. ¿Pero cómo? Si yo conozco que la tierra es plana. Señor, usted no tiene acciones de justicia. Usted ha predicado las acciones de justicia de todos sus videos. ¿Cuántos ha predicado? No, pero yo conozco la verdadera doctrina, la sana doctrina. Pero no tiene acciones de justicia, señor. Quédese afuera con todo su conocimiento. ¿Te das cuenta de la gravedad del caso? Pero si tiene la humildad de reconocerlo, sí, me equivoqué. Estuve centrado en pura doctrina, de sana doctrina, pero no me centré en otra, lo que es más importante, que es las acciones de justicia. Más criticaba a los que hacían acciones de justicia. Mariano, esto es gravísimo. Es gravísimo. Para romper los odres viejos y poner los odres nuevos con vino nuevo, necesitamos tener humildad y reconocer que hemos sido equivocados. Mariano, eso pasó con algunos, por ejemplo, el Nicodemo, ¿no? Él, al final, con lo que dijo el Señor, tuvo una metanoia, ¿no? Nicodemo también fue uno de los que no entendió en ese momento, pero de ahí entendió después. ¿Por qué? Porque era un escogido. También, Mariano, ese que se subió al árbol, ¿cómo se llamaba? Que era chatito, que subió al árbol para ver al Señor Jesucristo porque era muy chato. Saqueo, ¿no? Creo que es Saqueo. Sí, Saqueo es. Y le dijo el Señor Jesucristo, voy a tu casa a cenar, a almorzar, venga. Y él tuvo metanoia también. Él era un pecador. No, yo conozco la verdad, yo conozco la sana, yo camino, no me cabe en mi pecho de tanta verdad que conozco. Este fornicario está pecando, esa adúltera, con todo el conocimiento que tiene. Yo pregunto, ¿estará haciendo justicia? Solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero sus hechos, en sus prédicas lo demuestran, no lo demuestran. ¿De cuánto? De muchos pastores. Solo Dios lo sabe. Tanto iglesias presenciales como iglesias virtuales. Solo Dios lo sabe. Entonces tenemos que tener humildad en reconocer que estamos enfocando mal la sana doctrina. La sana doctrina, ¿qué es lo que interesa a Dios, Mariano? ¿Que estemos en la boda del cordero o no? Y para eso, ¿qué tenemos que tener? El vestido. ¿Y cuántas veces tenemos que hablar de acciones de justicia? Sea cual sea el tema que tú tengas, aplícale ahí un poco de acciones de justicia. Por ejemplo, ahorita estoy hablando el odre nuevo con vino nuevo. Y ahí estamos hablando de acciones de justicia. Sigue, Mariano. Entonces hemos hablado que la santidad no es producto de dejar de pecar, sino es cosecha de servir a Dios. Y ahí hay otros versículos más, pero es tanto el tema que el Señor me está revelando que tengo que ser puntual. Así que saquémonos este otro viejo de pensar que yo soy vivo en santidad. ¿Por qué? Porque no peco. No, Señor. Tienes que servir a Dios. Y la cosecha de tu santidad será pues producto, consecuencia, una cosecha. ¿Reconoces? No. Tienes que tener humildad. Pues hemos leído un versículo de la humildad. Tienes que tener un corazón contrito, humillado. Y si eres escogido de Dios, tarde o temprano el Señor te va a hacer ver eso. Tarde o temprano, así como a mí me lo he hecho ver. Pero yo sí reconozco, porque tengo humildad. Y no me quiero, pues, porque tengo humildad, me quiero lo máximo. No, estoy aprendiendo, porque la humildad también es un proceso. ¿Seguimos? Sigamos, Mariano. Me emociono todo eso.
Sigamos. Es que yo no quiero que mi tío sea Ya, muy largo. Ya. Además quiero dormir temprano. Ya. 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 Romanos 3, 9, 31. ¿Y pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Que ¿Ya todos qué? hemos acusado a judíos y a gentiles. Uy, han acusado judíos y a gentiles. ¿Qué más? Que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ya, ahí nomás te corto. Esto es para los que, esto para los que dicen que pues que están viendo el pecado. ¿Estamos viendo el pecado? Sí es cierto. Pero que no pecamos, no hay ni un justo ni aún uno. Las acciones de justicia te van a hacer que te pongas en ese vestido de lino fino. Pero pecamos con la mente. ¿Cuándo? En cada momento que a veces tenemos un pensamiento, ya estamos pecando. Por último dice, yo ya no tengo ni un pensamiento malo. Uy. Solamente pues involuntario. Uy. Pero yo te pregunto, ¿estás haciendo el bien? ¿Estás haciendo prédica de acciones de justicia? Sabiendo hacer el bien y no predicas eso de acciones de justicia, es pecado. Saber hacer bien y no hacerlo es pecado. Hasta ahí ya pecaste también. La humildad. ¿Tienes humildad? Solo Dios lo sabe. Demuéstralo mirándolo a todos debajo de tu hombro. No tiene que estar encima de todo, sino debajo. El resto debe mirarte encima del hombre y tú debajo. Métetelo a la cabeza que si no tienes humildad y de un corazón contrito humillado, no vas a poder entender. Seguimos. Sigue, No hay quien entienda. No hay quien entienda. Eso es para todos, Mariano. Para gentiles y para judíos. Sobre todo los judíos que son conocedores de la palabra de No Dios. hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. ¿Qué significa inútiles? Que no sirven a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Hablan cosas bonitas, pura palabra de Dios, pero sus hechos demuestran otras cosas. Por último, ni siquiera hablan de la justicia, porque hablan de la verdad, mas no la justicia. Y la justicia es una columna vertebral. Sigue. Con su lengua engañan, veneno de aspires. Hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. No solamente es cuestión de matar, Mariano. Aquel que aborrece a su hermano o aborrece, ¿es un homicida o no es un homicida? Aquel que aborrece a cualquier persona, ¿es un homicida o no? Sí. Ya está matando. Entonces uno empieza a asesinar, pues espiritualmente está Quebrantó y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor a Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya. ¿Nosotros estamos bajo la ley o bajo el Señor Jesucristo? Bajo el Señor Jesucristo. Pero los que están tratando de no peques, no te pongas pantalón si eres mujer, no te pintes el pelo, esto es malo. Oye, paran atacando pues cosas, no mientas. Imagínate que una persona, Mariano, es un mentiroso, un alcohólico, vamos a poner un alcohólico, pero comienza a hacer acciones de justicia. Sí, lo primero que hay que tener, Mariano, es la fe en el Señor Cristo. Porque esta carne la he crucificado, ¿cómo? Lo que vivo en esta carne, Vivo por la fe que tengo en Cristo Jesús. lo vivo por la fe en el Señor Jesucristo. Esa es la base, ¿sí o no, Mariano? Sí. Esa es la base.
Si no nos agarramos al Señor Jesucristo, no tenemos fe, que es un don de Dios. ¿No? Hay que pedirle, si tenemos poca fe, hay que pedirle. Para pedirle humildad, corazón contrito y humillado. Si no, la mucha soberbia no te va a dar la fe. No vas a poder romper muchos odres viejos por más conocimiento y por más años que tengas. Sigue. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Exacto. ¿Para qué está la ley? Para castigar a los pecadores. Pero sigue más adelante lo que dice. No, ahí termina. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahí está, ahí nomás. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. El que no tiene fe no agrada a Dios. ¿6 más? Sí, sigue. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está? ¿Qué? Un segundito ahí. Está viendo bastante. Ahí, por el Señor Jesucristo, por su sacrificio en la cruz, Él nos justificó. Por la fe que tenemos en Él. El que no tiene fe en el Señor Jesucristo, no va a poder, no va a poder nacer. No va a poder. La fe en Jesucristo es el primer paso de la metanoia, de la transformación de corazón. Y por esa fe en el Señor Jesucristo, Él nos justifica. Y todos nuestros pecados quedan ya borrados. Y de ahí para adelante, hay que servir a Dios. ¿Cómo servimos a Dios? Pensando no en nosotros, sino en nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Haciendo servicio de Dios con acciones de justicia. Y así podemos dominar esta carne. ¿Que va a desaparecer el pecado 100%? No. Porque hasta con el pensamiento, un pensamiento malo ya pecaste ya. Pero si vas a dominar, vas a adormecer a esta carne. Vas a aborrecer el pecado. Y el enemigo no te va a atacar por ahí. El enemigo te va a atacar por otros puntos débiles. Tenemos que hacernos siempre la buena Balán. ¿Ah? La buena Balán. Sí, tenemos que nosotros ser humildes, decirle, Señor Jesucristo, ¿qué más quieres qué más quieres que haga? Ya me humillé ante ti, ya rompí, gracias a tu misericordia, ese odre viejo. Ya entendí que la santidad no es vivir alejado del pecado, sino servir a Dios, y que es producto de la cosecha. La santidad es la cosecha. Ya entendí que no debo estar atacando al pecado, sino hacer las acciones de justicia. Porque si tengo fe en ti, ya me justificaste. De ahí para adelante empieza el camino de ese angosto. Entonces, tenemos que tener en cuenta que Dios ha tenido mucha paciencia con nosotros. Con este servidor ha tenido mucha paciencia. Seguimos. ¿Por dónde pues está la jactancia? La jactancia es la soberbia. Yo
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Sí. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Claro, Mariano, la circuncisión no es del cuerpo, es del corazón. Aquel que tiene fe en el Señor Jesucristo ya se circuncidó el corazón, ya aborrece el pecado. Y si tiene alguna debilidad, apresúrate a hacer en acciones de justicia. Ese es servir a Dios. Y vas a cosechar santidad y vas a dominar esta carne. Esto es lo importante. Porque todo aquel que es, hermano, Mariano, todo aquel que tiene temor al pecado es esclavo del pecado. Y tenemos que tener temor a qué. ¿A quién tenemos que tener temor? ¿Al pecado? A Dios. A Dios tenemos que tener pecado. No. Todo aquel que tiene temor a la muerte es porque si alguien tiene temor a la muerte, entonces lo que dice, para mí el morir es ganancia, es pura palabra, no es hecho. Pero aquel que camina con Dios ya no tiene temor a la muerte. Ya no tenemos temor a la muerte. Porque es más, salimos de este cuerpo y vamos a entrar a un cuerpo glorioso. Pero aquel que quiere mantenerse todavía en este cuerpo por los placeres de la carne, por los placeres de este mundo, por la comodidad, pues esa persona todavía le falta la metanoia. ¿Te das cuenta? Por más que conozca la palabra de Dios, por más santo que diga... Seguimos. Sí. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Al siguiente versículo. ¿Terminó? Siguiente versículo. Ya. ¿Está claro está ahí? Sí, ya. Clarísimo. Gálatas 5, 16 y 26. Ya. Estamos tumbando a lo del viejo de la santidad, de pensar que santidad es alejarse del pecado. Estamos tumbando al odre viejo de vivir en pecado o tener temor a pecado, porque aquel que tiene temor a pecado es porque es esclavo del pecado. Hay un versículo por ahí que ya no lo hemos puesto por faltar tiempo, pero está en la palabra de Dios. Aquel que tiene temor a pecado porque es esclavo del pecado. Y el que para pecando, simplemente no ha nacido, no ha tenido metanoia. Simplemente es una persona que no ha recibido el Espíritu de Cristo. No ha tenido la fe en Jesucristo. A pesar que... ¿Y cuándo Jesucristo da esa fe, ese don? Cuando ve un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado, ahí le da la fe. Ahí comienza a quebrantarse. ¿Me entienden? Entonces hay que tener humildad. Y este servidor está en ese proceso de esa humildad. Por eso que el Señor me abre los ojos. A esta burra de Balaam le abre los ojos. Ya van 3. Tenemos que también romper otros odres más, Mariano. Lee el siguiente. Ahí hay otros odres más. De la carne. Estos son otros de estar pensando en la carne y no pensando en el espíritu. Gálatas 5, 16 a 26. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis de los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestáis son las obras de la carne. Antes que lo digas. Muchos hacen doctrina de la carne. Hasta yo lo estaba haciendo. Pero Dios me dijo, aprende, hijo, aprende. Pero te voy a enseñar más cosas.
demuéstrame humildad y te voy a abrir la mente. Y vas a seguir teniendo esa metanoia. ¿Y tú qué hiciste? Heme aquí, Señor. Yo acepto todos mis errores públicamente y privadamente cuando me equivoco en privado. Entonces, lo que tú estás diciendo ahí, Mariano, es una gran verdad. ¿Ya? Muchos pastores se dedican a la doctrina del pecado, a la doctrina, atacan al pecado, atacan la carne, pero no se dedican a la doctrina del Espíritu de Cristo. ¿Y cuál es, Mariano? Ya, ahorita lo digo. No, los De pecados. la carne, que son adulterio, fornicación. Acuérdense que adulterio no solamente no es sacarle la vuelta a la persona, sino sacarle la vuelta a Dios. Adulterar porque está casado y se mete con otro hombre, con otra mujer, sino también porque estás adulterando el conocimiento de Dios. Por ejemplo, Mariano, una persona que habla con pura doctrina de la carne y no se enfoca a la doctrina de las obras de justicia, de las acciones de justicia, de servir a Dios para luego cosechar la santidad. ¿Qué está haciendo? Esa persona está haciendo una verdadera doctrina o está adulterando. ¿Qué le conviene al enemigo? ¿Que la gente entre a la boda de Cordero o no? No. No. Justo estaba descubriendo una película donde Satanás no quiere que con un grupo de hombres se vayan a la gran Jerusalén, no quiere, y por eso dan, ¿cómo se llama? Obstáculos, pero ellos logran pasar los ¿Y obstáculos. sabes cuáles son los obstáculos, Mariano? ¿Qué? Hacer pura prédica de doctrina. No, pero un resumen de la película, Ya, rápido resumen. Ya, un hombre tenía su familia, ¿ya? Y encontró un librito, que era como la Biblia. Ya. Y leyó bastantes cosas, ¿verdad? Pero al final leyó como el Apocalipsis, que va a caer fuego, ¿ya? Y le dijo a su esposa, este librito dice de que va a haber desastres naturales. Hay que irnos acá dice que hay una ciudad santa que está por allá. Y su esposa le dice, estás loco, no te llevemos acá. Y entonces el hombre se va y ahí hay dificultades. Ya pone a alguien que le dice que esa ciudad santa es una mentira. Hay otro camino. Ya, y hay bastantes dificultades. Y luego el mismo Satanás dice, lo dejaron escaparse. Muy poca de obstáculos dan. Mejor yo voy a ir a pelear con el hombre. ¿Ya? Y Satanás se va a pelear con el hombre. Se disfraza de un cuerpo humano. Sí. Y después le dice, tu familia te extraña, debes volver. Y entonces el hombre dijo, no, tú eres alguien que no quiere quemar la ciudad santa. Y entonces se vuelve a Satanás y pelea. Y después casi lo tumba, pero después con una espada le acuchilla acá. ¿Cuál es la mejor arma de Satanás cuando atacar a las personas que conocen a Dios o que no conocen a Dios? Que no conocen a Dios. No, a los que no conocen a Dios están muertos en sus pecados. No conocen. No han tenido la metanoia. A los que conocen a Dios. Claro. ¿Y cuál es la mejor arma? Meterse a la cabeza de las iglesias, a los pastores. Y si tienen soberbia, ya agarraron el lazo de la soberbia. Facilito. No, tú sabes mucho. Entonces, ¿qué pasa? Las doctrinas que hacen son doctrinas de distracción. No se meten a la doctrina de orientar a sus ovejas a que entren a la boda del Cordero, con la justicia, con las acciones de justicia, ser hombre recto, todo. Sino se dedican a muchas doctrinas con mucha Biblia, ¿no? Pero no hacen la doctrina para que alcancen las acciones de justicia. Seguimos. Ya. Oye, Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, todo tipo de adulterio, fornicación, todo tipo de fornicación, inmundicia, mental también, todo tipo de inmundicia, mental también, lascivia, mental también, idolatría, ni hablar, todo lo que se diga. hechicerías, También. enemistades, No,
yo no me junto con esto, ya me enemisté, ya, no está, ya se fue de mi congregación, ni hablen con él. Pleitos. Peor todavía. Celos. Como Saúl. Tenía celos de David, por la soberbia que tenía, que seguiría ser rey. Iras. Eso es común, eso es común. Contiendas. Que me diga un siervo que no ha tenido ira, contienda. Eso son las obras de la carne. Estos últimos. Tú también tienes ira, a veces tú también tienes ira. Por eso. ¿Y qué digo después? Después dice, Señor, perdóname. Ya ves, inmediato, ¿no? Soy perfecto. Sí. A pesar que mi ira es justificada por algunas cosas que ocurren, pero luego yo me rectifico. Sí. Ahí está, dar el testimonio. O yo me mantengo con ira hasta el día siguiente, todo eso. ¿Alguna vez has visto eso? Que yo duermo con la ira. No. Mira, nadie es perfecto, porque estamos en esta carne. Pero luego inmediatamente que uno dice, no, debí haberlo dicho de otra manera. Me falta mansedumbre. Aprender. Y lo primero que hago es disculparme. Y luego, a pesar que mi ira fue justificada, no fue de la mejor manera. Seguimos. Contiendas. Las contiendas, hay unos hermanitos que dicen, ojo, yo critico a ese pastor que está hablando pues de que se ponen faldas y no se ponen pantalones, que se maquillan, cuando eso no es necesario, ya aprendió eso, ¿eh? O yo critico a ese otro pastor que está hablando otras cosas, ¿no? Seguimos. Disensiones. Peor, pero ¿qué pasa, Mariano? ¿Qué está acá criticando? Déjalo. Si cree en la Trinidad, déjalo. Si alguien cree en la Trinidad, mira, déjame un instantito, quiero entrar y quiero romper ese odre de muchos pastores que critican. Yo no creo en la Trinidad, yo sí creo. El que tú creas en la Trinidad o el que no creas en Trinidad, no te hace salvo. Para que tú entres a la boda del Cordero, tienes que tener vestido de lino fino de acciones de justicia. Y alguien que cree en la Trinidad, pero hizo puras acciones de justicia, y el Señor no le reveló que la Trinidad no es, pues no se le plació revelarlo, pero tiene acciones de justicia más de aquellos que no creen en la Trinidad, pero no hacen acciones de justicia. ¿Y quiénes entrarán? Aquellos que tienen acciones de justicia. Seguimos. Herejías. Hereje, ¿por qué? Hoy ¿sabes por qué dicen hereje, Mariano? ¿Qué? Herejía. Porque dijo, a ver, el Señor Jesucristo dice, nosotros somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿No? ¿Quién vive acá? Dios. ¿Eh? Jesucristo. Yo no vivo, Cristo vive en mí. ¿Sí Lo o que no? ve en la carne lo digo por la fe que tengo en Jesús, que me ama y se tiene por mí. Yo no vivo, Cristo vive en mí. Yo le digo a uno de ellos, ¿sabes qué? Cristo está acá. Mírame a mí y Cristo está acá. Hereje. No, mira, se cree Cristo. No, soy ignorante. Ignorancia no es pecado tampoco. ¿Eh? No soy ignorante, porque yo también era ignorante como tú. Mírame a mí. ¿Soy humano? Soy humano. ¿Soy perfecto? No soy perfecto. Peco, pues, todos los días, pero me alejo del pecado, aborrezco el pecado. Peco cositas chiquitas, pero peco, pues. Un pensamiento malo ya pequé ya. Pero mírame a mí, tengo el sello de Cristo. Porque hago acciones de justicia. Me falta hacer muchas más, pero estoy en ese camino, en ese aprendizaje de acciones de justicia. Y si yo digo que Cristo está en mí, alguien me puede decir hereje, Mariano. ¿Qué significa hereje? ¿Qué significa hereje? Anatema, algo que está haciendo en contra de la palabra de Dios, de su odre viejo. ¿No? Entonces, si alguien, Mariano, alguien ora y bota a los espíritus inmundos con bombas, va a hacer boom, boom, boom. Se está haciendo herejía. ¿Por qué? Porque en la Biblia no dice boom, boom, boom. Pero Dios le plació
darle ese don y con eso bota los espíritus inmundos. ¿Será hereje? No es hereje. Esa metanoia que está faltando, de esa religiosidad que lo arrastran aún los que están en la Seguimos, ya va a ser mucho, será mucho. Ya seguimos. ¿Cuánto está? Ya termino el versículo, nos despedimos. Ya, sigue nomás, Mariano, sigue. Ya. Hay mucho que hablar. Envidias como Saúl. Sigue. Homicidios. Sigue. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, hemos hecho varios videos de crucificar la carne. ¿No? Eso es crucificar la carne. Tenemos que enfocarnos en las obras del Espíritu, no en las obras de la carne. Si vinimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Exacto. No pensando en la carne, sino pensando en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Eso va a los soberbios. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Envidiándonos, claro. Yo sé más que tú. No, el otro, ¿cómo le envidio que sabe más que... Es por envidia. Como habían 3 hombres importantes que cogió el rey Darío. Daniel y uno de los hombres. Y como quería hacer que Daniel fuera primer ministro, los 2 hombres restantes tenían envidia de Daniel. Imagínate. La carne, la envidia es la carne. Ya. ¿No? ¿Es todo? No, yo tengo envidia, tengo mi canal, pero tengo otro canal, tengo mi canal que tiene 100,000, pero veo ese canal que tiene 1 millón, ¡wow! 2 millones, ¡wow! Sí, pero no tienen la verdad, no tienen la verdad. Sí, pues, pero en el fondo su carne hace hablar de envidia. Tiene envidia, no tiene la verdad, pero ¿cuántos de ellos harán acciones de justicia? Solo Dios lo sabe. Mariano. ¿Qué? Hay unos puntos que acá he hablado. Ahora, pero ya va a ser una hora, Ya, dame 10 minutitos. Ya, 10 minutitos nada más. Gracias. ¿Ya? Solamente así rápidamente nada más, ¿ya? 10 minutitos. Solamente lo que es justicia, ¿no? ¿Ya? Si algo se me ha pasado, acá me refresca la memoria, ¿no? Entonces, muy bien. Hemos hablado de... Del médico. Del médico, de eso no me ha hablado tú. Yo lo explico. Explícalo tú. Ya. El médico no le dice al paciente que está enfermo, ¿por qué? ¿Por qué te descuidaste? Pues ya ves, por no abrigarte te dio neumonía. No, eso no le dice. Si no le dice, ¿ya qué síntomas tienes? Ya tengo tos, tengo moco amarillo. Ya, esta receta tienes que tomar. Ya, pero no le dice, no, pues ya ves. No le dice de buena manera. Vamos a ver esto. Excelente, Mariano. Ya, esto era, ya, el cobarde. Me estoy olvidando también. ¿No? El que no quiere, ¿sabes quién es el cobarde, Mariano? ¿Quién? Aquel que no quiere practicar las acciones de justicia, porque cree que tiene la verdad y que está viviendo en santidad. Es un cobarde. Porque, a pesar que la palabra de Dios dice que las acciones... Como el rey Herodes quería matar a Jesús, era un cobarde. Claro. El rey Herodes... Tenía miedo de que nació un rey y que lo va a suplir. No era rey terrenal, era rey celestial. Sí, será caído en la guava. ¿No? Será caído en la guava. Exacto. Mira, Mariano, escúchame. A cobarde es aquel que no acepta que las acciones de justicia es... No que un cobarde sea alguien... ¿Sabes por qué te digo? No que un cobarde era el que tiene miedo. Es que tienen miedo de reconocer su error. Tienen miedo de reconocer que todo lo que ha predicado, ¿no?
no ha estado enfocado a la justicia y la soberbia que tiene lo hace, ¿no? Y el miedo a reconocer, porque le falta humildad, obviamente, ¿no? Entonces hace que con cobardía se siga en lo mismo y no acepte lo que es contundente, que no acepte que la santidad es una cosecha del servicio que uno hace a Dios. Pero se enfoca en los versículos que más le acomoda y hace una gran prédica sobre eso, ¿no? Ya, rápidamente, Mariano, ya, entonces hemos dicho, ¿no? Entonces la justicia es de Dios, ya hemos hablado de eso, ¿no? Que Dios es el que justifica y que el resto debemos nosotros ya empezar a practicar. Mariano, ¿te acuerdas del tema del título anterior? Que fue todo aquel que no practica, a ver, complétalo, todo aquel que no practica. El que no practica justicia no es de Dios. Así de simple, ¿no? Ya. Ya. Ya Entonces, por eso, por ahora ya van a ser 1 hora y 10. ¿no, 1 hora y 10? ¿Sí? Dijiste que era 1 hora. Ya, Mariano, algunas cositas que quedan acá lo vamos a pasar porque hay varios también. El tiempo nos quedó corto. Ya, ¿nos despedimos? Lo vamos a hacer con otro tema, con otro título, pero enfocado en las acciones de justicia y enfocado en lo que hay que seguir rompiendo el orden viejo. Hay varios todavía pendientes. Ya, nos despedimos. Ya me hasta el próximo Dios mediante. Hasta la próxima, Dios mediante. Nos vamos.